Ok, entonces, cuando habíamos revisado precisamente esta parte de la conversión analógica a formato digital, habíamos visto que esta idea de recuperar información del ambiente obedece a la necesidad de leer señales de nuestro entorno, ¿no? Señales físicas, variables físicas y recuperar esa señal para que mi procesador pueda entender qué es lo que sucede en su entorno y trabajar con esta información y tomar decisiones, porque eso es lo más interesante de todo esto. No solo monitorear y recuperar datos, sino a través de sus datos poder tomar decisiones para controlar un entorno. No estamos, no nos vamos a concentrar en el control de algo porque esa es una materia diferente, pero sí en cómo recuperar esta información y máximo hacer controles, en este caso se les conoce como on-off, que se refieren a que llega, o con histéresis, que llega a una variable, hace algo, baja de esta variable, hace otra cosa, etcétera, ¿no? Que para algunas aplicaciones es un control más que suficiente. O sea, si tengo una temperatura que sube de 18 grados, entonces se prende un ventilador y el ventilador se va a apagar el momento que baje de 18 grados, pero va a tener un rango de funcionamiento entre 18 y 23, por ejemplo. Llega, perdón, a ver, llega a 23 grados, se prende el ventilador y espera hasta que baje a 18 y ahí se apaga. Entonces de ahí tengo eso se le conoce como un control por histéresis. Es un control bastante sencillo que no necesita que yo solo como que prenda una señal y apago una señal y es más que suficiente de acuerdo a una detección de una variable física. Ese control es aplicado dependiendo de la aplicación, ahí se puede utilizar ese control y funciona perfecto. Pero hay otros sistemas que necesitan un tipo de control que es mucho más sensible a las variaciones y sobre todo que requiere que el controlador, en nuestro caso puede ser el microcontrolador, el PIC, tome decisiones inmediatas y que no se sienta abruptamente estas decisiones que está tomando el controlador. Eso puede, por ejemplo, si yo quisiera controlar una variable en un tanque, digamos que estoy llenando un tanque de agua y tengo ahí una válvula que es la que yo estoy controlando para que deje o no deje pasar el agua que está cayendo en este tanque, entonces yo puedo hacerlo tan abruptamente como decir, le apago la válvula y listo, se suspende el llenado del tanque y ese es un control on-off, así le prendo, le apago así inmediatamente. O hacer que para que evitar para que sea mucho más suave, hacer que se vaya como cuando accionamos manualmente y cerramos y va de a poquito disminuyendo el caudal, hacerlo de esa misma forma. Entonces, esa es una forma, no es on-off, porque yo estoy como que la variable al inicio tenía un caudal muy grande y estoy haciendo que disminuya lentamente. Eso de ahí ya implica otro tipo de control, entender bien cómo funciona una variable y cuáles son las necesidades de mi sistema. Pero en todo caso, esto de recuperar información del ambiente nos lleva a este diagrama de bloques, que es un diagrama de bloques básico de un sistema de procesamiento digital, como dice, sistema de procesamiento digital de una señal. Entonces aquí podemos ver que normalmente tenemos varias señales, tenemos una señal analógica y decíamos que una señal analógica se refiere a una señal que varía de forma continua en el tiempo. Esta señal analógica, no nos vamos antes de esta señal, podría estar una variable física, entonces tendría yo mi variable física como peso, temperatura, corriente, de hecho igual es una variable física, distancia, y luego esa variable física a través de un sensor, este sensor tiene el objetivo de convertir esa variable física en una variable eléctrica que nosotros podamos leer y podamos interpretar. Y las variables en nuestro entorno, nuestro mundo es un mundo analógico. Nosotros hemos tratado, hoy en día todo está digitalizado, pero el mundo en general es analógico. Entonces ya dependiendo de lo que se necesite, hemos digitalizado toda la información. Entonces, después de que llega esta señal analógica, va a pasar por diferentes segmentos donde esta señal de aquí debe ser interpretada por un controlador principal. Pero este controlador principal tiene también su forma de funcionamiento, sus propias limitaciones. Cuando nosotros aprendimos en digitales esto de la conversión analógico-digital y digital-analógica, llegaba esta señal de aquí que variaba en el tiempo y dependiendo de
y tomábamos muestras, se tomaba muestra de esta señal y se la convertía, ¿no? A través de un circuito, yo utilizaba este tipo de conversión, un analógico, la convertía a esta señal, ya vamos a recordar cuáles eran estos modos que tenía yo de funcionamiento y la convertía a ceros y unos. Entonces aquí tenía 5 voltios y aparecían acá, si era un conversor de 4 bits, 1, 1, 1, 1. Y en la medida en que tuviera, y habíamos revisado las características que tenían estos sistemas, ¿no? Mientras más bits, en más bits yo pudiera convertir esta señal, voy a tener una mejor apreciación y una mejor lectura, una lectura más precisa de lo que está sucediendo en el ambiente. Y bueno, y ahora, en nuestro caso, el controlador internamente tiene un módulo que es el módulo ADC. Yo ya no tengo que diseñar un circuito como habíamos hecho antes, donde de acuerdo a ese circuito le ponía yo una señal y recuperaba la información en bits. Este módulo de aquí es absorbido por el microcontrolador. Lo que sí necesitamos entender es cuáles son las características, cómo opera y obviamente para poder entender por programación cómo definir, cuáles son todas estas variables que debemos definir que el controlador necesita conocer para poder recuperar esta información y que sea fiel a lo que está ocurriendo en el entorno. Después, bueno, teníamos nuestro controlador. En el caso de este libro habla un poco de los DSPs, precisamente porque en este capítulo se trata sobre, un poco está orientado hacia las señales como que de audio o de video, que suelen ser señales un poco más, que varían un montón en el tiempo, ¿no? No necesariamente las señales del entorno, que no sean voz o video, varían tanto. La temperatura es una variable sumamente lenta de variación. Entonces, esas no requieren este tipo de procesadores. Un DSP, que por aquí estaba, significa Digital Signal Processor, es un microcontrolador, es un controlador, no es un microcontrolador, es un controlador que tiene otras habilidades. O sea, ya nuestro controlador con el que nosotros estamos trabajando trabaja con 8 bits eh, y tiene cierta cantidad de memoria, pero prácticamente los datos que tomamos son de 8 bits, toda la información. Este DSP es un dispositivo que no es un único controlador, sino que a veces tiene 3, 4 controladores trabajando en paralelo y cada uno de ellos trabaja con canales de datos de 16 bits, 32 bits, a frecuencias mucho más altas de las que nosotros estamos operando, precisamente porque están orientados a las señales de audio y de video, que son señales que trabajan en frecuencias altas. Entonces, el muestreo y la recuperación de información del entorno debe hacerse con mayor frecuencia. Por eso es que se cambia y se utiliza otro tipo de dispositivos como que más potentes para, dependiendo de la aplicación. Volviendo a esta parte de la conversión de señales analógicas a digitales, eh, quería recordarles cuáles eran los métodos que habíamos revisado para la conversión analógico-digital. Bueno, recordemos también que para convertir un dato de analógico a digital era importante, por ejemplo, el número de bits que se utilice. Mientras el número de bits que utilicemos es mayor, voy a tener, como ven, todo el rango de mi señal va a dividirse en niveles más cercanos uno del otro. Lo que quiere decir que yo, si quiero encontrar un valor que está en este segmento, por ejemplo, lo más seguro es que si tengo más bits, este valor lo voy a interpretar de una manera más precisa. Si tengo menos bits, como en este caso, la señal digitalizada se ve como ven aquí, en estos escalones de color marcado en negro. Esta señal de aquí no se parece demasiado a la original y la idea de la recuperación de la información del entorno a través de la conversión es que yo recupere, que si yo quiero dibujar esa señal, pueda dibujarla, pueda hacer una fiel copia de la señal analógica original, esta nueva señal. Entonces, en este caso, como ven, se pierde. De hecho, todo este rango de aquí está fuera, todo este segmento de aquí está fuera de mi rango de 2 bits. Entonces, no estoy interpretando estas variaciones, ¿no? Llego a este punto y digo, todo el tiempo tiene este valor, porque está fuera del alcance de lo que yo había definido. Y la señal en general no se parece tanto al original. Mientras que si voy aumentando el número de bits y el tiempo de muestreo, si hago muestras cada vez más cercanas,
voy a tener una mejor interpretación de lo que sucede en el entorno. Ya este cuadro de aquí se parece mucho más a la señal original y esa es la idea, ¿no? Que yo pueda recopilar la información y parecerse lo más posible a lo que está sucediendo en el entorno, para también poder tomar decisiones más adecuadas cuando necesite controlar algo. Entonces, teníamos varios métodos de conversión analógico-digital. Uno de esos métodos era a través de los amplificadores operacionales, que era a través de este circuito de aquí, que era el circuito flash, por ejemplo. Entonces, el circuito flash tenía la característica de que estaba compuesto de diferentes amplificadores operacionales que me servían como comparadores. Entonces, llegaba mi señal analógica y a través de todas estas resistencias, cada una de estas resistencias me servía para dividir en un, eh, en un, en un valor diferente, para poder comparar con un valor diferente. Entonces yo en este caso tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho resistencias en general. De hecho, siete, porque este de aquí ya no lo reconoce. Y bueno, 8 considerando el valor de cero. Entonces lo que hacía este circuito era comparar el voltaje utilizando estos divisores de tensión y asignando un valor en un decodificador de prioridad para decir, ok, el voltaje es el que corresponde al primer amplificador porque estoy comparando, o es el segundo, al tercero, etcétera. Y al final obtenía yo el equivalente en binario de esta relación de comparación que tenía. Este método tenía estas características de que las ventajas es que es un método extremadamente rápido porque la señal llega en paralelo a todos los amplificadores. Entonces llega normalmente los dispositivos analógicos, digamos que el retardo es extremadamente corto, extremadamente pequeño y de ahí tenía este decodificador y listo, tenía esta señal. Las ventajas es muy rápido, realmente. La desventaja de esto es que si yo quiero dividir en más escalones, ya no quiero tener una salida de 3 bits, sino una de 4 bits, necesitaría un decodificador de 16 entradas, lo que significaría 16 amplificadores y una cadena de resistencias y de divisores de tensión mucho más grande. Entonces, implementar esto es mucho más extenso, a pesar de que es rápido, ¿no? Pero en cambio, físicamente ocupa más espacio, ocupa más recursos. Otro de los métodos que teníamos, este de aquí, el de pendiente doble, este creo que nunca lo revisamos, pero en todo caso, para que lo conozcan, el de pendiente doble lo que hace es cargar igual, cargo un valor de entrada, o sea, conecto a la entrada analógica, como dice aquí, y esta entrada, este voltaje se conecta a través de una resistencia y de un capacitor, generándose una rampa de crecimiento que va a llegar hasta cierto valor del comparador. Entonces, esta rampa va a permitir que un contador, hasta que se llegue al valor máximo, un contador empiece a contar esto y cuando haga un match entre el valor que tiene la entrada y el valor del contador, va a dejar de contar y me va a salir aquí los valores en binario, ¿no? La salida en binario. El problema de este tipo de circuitos, por otro lado, es que yo tengo que recorrer, si así hablo de un contador, significa que empieza en cero hasta llegar, si acabo aquí tengo 8 bits, significa que ese contador irá desde cero hasta el valor de 255. Entonces eso hace que el conteo que tenga que empezar desde cero y contar hasta encontrarse con el valor de la entrada analógica. Y como este valor de la entrada analógica puede variar, entonces a veces el contador se tardará más en llegar o se tardará menos en llegar a este match. Y eso hace que a pesar de que es un método que dependiendo de la cantidad de bits pueda ser bastante preciso, no tiene un tiempo definido de conversión. Asimismo, bueno, aquí si tienen curiosidad pueden revisar el libro. Y teníamos este otro de aquí, que es el de aproximaciones sucesivas. El de aproximaciones sucesivas, de la misma manera que el anterior, tiene este segmento de comparación y
Lo que sucede en este caso es que tengo por aquí mi señal de entrada. Esta señal de entrada es la señal analógica. Ingresa a un comparador. Y la otra señal de comparación sale de un convertidor digital analógico. Al final viene a ser una serie de resistencias en diferentes configuraciones. Habíamos visto el aire 2R, las otras resistencias que eran todas en paralelo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Eh, Ingresa la señal del comparador y mientras no coincida con esta señal que sale del convertidor digital analógico, va a permitir que se active este dispositivo de aquí, que es el de aproximaciones sucesivas. Entonces, internamente, lo que este cuadrito hace es que tiene la señal y empieza a transformar y empieza a darle valores a cada uno de los bits que tiene. Este de aquí es un comparador de 4 bits. Entonces llega una señal y el primer paso es poner en 1 este valor de aquí. Pone en 1 este valor y eso hacía que este circuito de acá, el de convertidor analógico digital, transforme este 1, 0, 0, 0 en un valor analógico y lo compare con este segmento de acá. Si es que el valor era, eh, si es que el valor es mayor, es decir, si el valor de la entrada es mayor que el voltaje que tengo aquí a la salida generado por esta combinación 1, 0, 0, 0, lo que sucedía es que este bit decía, ok, me quedo en un valor de 1, porque todavía lo que intenta hacer este de aproximaciones sucesivas es sumar cada una de las ponderaciones que tienen estos bits a través de un sistema, de un convertidor, de un circuito convertidor y utilizando este segmento. Entonces aquí dentro tengo la lógica, que es la que hace todas estas comparaciones. Entonces decía, ok, con un 1 alcanzo 2.5 y el valor es de 3 voltios, entonces todavía no me paso del valor, listo, este valor puede quedarse en 1. En el siguiente intervalo dice, ok, este está en 1 y ahora le pone un 1 acá, 0, 0. Entonces, este va a tener otra ponderación y tal vez digamos que esta ponderación hiciera que aquí aparezca un voltaje de 3,5, pero el voltaje de entrada era de 3. Como ya es superior, dice, no, me paso, todavía ya me pasé, tiene que ser menor el voltaje. Entonces dice, es demasiado y le ponía en 0. Y luego entonces quedaría 1, 0 ya como valores fijos. Y hace la comprobación con estos otros dos, también asignándole primero un valor de 1, viendo que no se pase. Si se pasa, le ponen 0, si no se pasa, le dejen 1 y así con cada uno de estos bits hasta completar qué valores deben tener cada uno de estos bits de salida. Este método de aquí es el más utilizado y de hecho es el método que utiliza el PIC, el controlador. ¿Por qué? Porque ya tiene todo un sistema de decodificación interno, por eso puede hacer todas estas otras cosas y estas opciones y configuraciones que ya hemos utilizado, como el PWM, las interrupciones, porque puede tener toda esta lógica interna. Además, la ventaja de este tipo de conversión es que el tiempo es fijo, porque la comprobación siempre la hace, va de cada uno de estos bits de salida va haciendo esta comprobación. Le pongo en 1, se pasa, ok, entonces debe ser un 0. Le pongo en 0, se pasa, le falta, le pongo en 1. Y así hace esta comparación con cada uno de ellos. Entonces, ese método es un método de comparación igual que depende del número de bits que yo tenga a la salida y es fijo. Eso me permite poder hacer operaciones en las que la adquisición de la información sea constante. Cada cierto tiempo es confiable lo que yo ya le estoy preguntando al controlador. Ese es el método que utiliza el microcontrolador, el PIC. También lo utiliza cualquier controlador de Arduino. También utiliza el mismo método de este. Entonces nosotros, ventajosamente, no tenemos que encargarnos de la lógica. Eso ya lo hace internamente el microcontrolador. Lo que nosotros nos tenemos que encargar o la configuración que nosotros debemos poner tiene que ver más con cuánto tiempo se va a tardar en hacer esto, qué canales físicamente, por dónde ingresa mi señal,
y con cuántos bits quiero yo trabajar. Prácticamente esas tres cosas son las que nosotros tenemos que configurar cuando trabajamos con el microcontrolador. Mm, Bueno, y hay otros métodos que están un poco más asociados con, como les decía, con la parte del audio y del video, entonces no tienen, y como no son los que se utilizan en los controladores normalmente, están fuera de nuestro estudio en ese caso. Entonces vamos a revisar, vamos a ver precisamente esta, solo para que le vean. Aquí. Bueno, este es el diagrama de bloques de un DSP. Como les decía, tiene una memoria de dirección, a ver, bus de direcciones de 32 bits, de datos puede haber de 8, de 16, de 32. Entonces, esos DSPs, esos procesadores de señal son aún más grandes, tienen una mejor capacidad. Ok. Entonces, vamos a revisar esto de aquí. Entonces, dentro del manual del PIC, eh, estaba- se me cayó ese. Ok, aquí está. Ok, bueno, en la página 127. Ok, el manual es 120. Ok, ahí está, la parte del convertidor. Ok, entonces dentro del microcontrolador, y como les decía, dentro de cualquier controlador funciona muy parecido, muy parecido. Entonces, bueno, primero el PIC tiene, ¿dónde está el diagrama? Estaba, no, aquí. Este es el diagrama de bloques del controlador en el PIC. No se quite esto. Ok. Entonces, este, aquí podemos observar que existe este módulo que se llama el convertidor AD. Este es un convertidor, como les decía. Este de aquí eh, es un convertidor de aproximaciones sucesivas, lo que nos permite prácticamente saber cuánto se va a tardar en poder hacer en poder convertir un dato. Eh, Internamente es un único convertidor analógico digital. Todo dispositivo normalmente aquí, miren, de hecho aquí podemos observar, había todos estos pines, ¿no? Del RA0, el RA1, todos estos, que al lado tenían esto que decía AN0, AN1, AN2, AN3, etc. Los AN se van a referir a los canales analógicos por los que yo podría poner una señal analógica y convertir esa señal analógica. En el caso de este microcontrolador, puedo tener desde la 0 hasta la 7, es decir, 8 señales analógicas. Podría tener 8 dispositivos diferentes, 8 sensores diferentes conectados al controlador y adquirir la información de esos 8 sensores. Ahora, el detalle es que el microcontrolador no tiene 8 convertidores, tiene un único convertidor.
lo que quiere decir que si yo quiero convertir señales, 8 señales, lo que tengo que hacer es, como ven aquí, con estos bits de acá, seleccionar cuál señal quiero yo que ingrese al convertidor analógico digital. Entonces, eso quiere decir que al mismo tiempo no puede convertir más de una señal, sino que convierte una señal y luego yo le digo ahora quiero convertir otra, entonces selecciono otro canal, ahora quiero convertir otra, etcétera, y al final es como hacer un barrido, ¿no? Convertir la señal del canal analógico 0, entonces selecciono qué canal va a trabajar, le dejo a la señal que pase acá. Aquí hace todas las maravillas que tenga que hacer el convertidor, por algún lado saldrán los 10 bits y listo. Y me avisará, me dice ya acabó de convertir. Entonces ahora le digo, ok, tengo mi otro sensor acá y tengo que hacer esto. Entonces al final se vuelve esto de hacer un análisis, hacer una conversión secuencial, bit por bit, canal por canal, para que pueda ingresar a este único convertidor analógico de aproximaciones sucesivas. Para poder seleccionar entre 8 canales, necesito 8 combinaciones. Estas las logro con 3 bits. Por eso es que aquí mismo estos son los 3 bits en los que se configura qué canal quiero yo trabajar. Igual hay que verificar, fijarse bien en cómo conectar la señal analógica, porque como ven, el RA0 tiene el analógico, la señal 5, acá está la 6 y acá está la 7. Al mismo tiempo, cuando nosotros trabajamos con conversión analógico-digital, podíamos decir que yo quiero convertir una señal, ¿no es cierto? Tenía yo mi señal y elegir entre qué valores voy a convertir esta señal. Un voltaje, el valor mínimo y el valor máximo. Este de aquí. En el caso del microcontrolador, este valor mínimo y este valor máximo pueden ser los 0 voltios, ¿no es cierto? Que es GND, y máximo el VDD o los 5 voltios. Ese es el rango en el que yo puedo convertir. Pero puede ser, por alguna razón, que yo tenga una señal que resulta, digamos que tengo una señal que yo sé que nunca va a bajar de cero, nunca va a llegar a cero, por ejemplo, y va a moverse así, en este rango de aquí. Entonces voy a tener un valor como máximo, ¿no es cierto? Lo voy a llamar así, y un valor mínimo. Entonces yo también podría decirle al controlador, en lugar de utilizar el rango que convierta entre 0 y 5 voltios, que convierta entre estos dos valores de aquí, porque mi señal solo tiene este funcionamiento de acá, ¿no? O sea, solo está en este rango de aquí. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que voy a utilizar la misma cantidad de bits, pero voy a utilizar un rango más pequeño. Entonces teníamos una ecuación que nos clasificaba la parte de la resolución. Entonces decíamos que la resolución estaba dada por el valor máximo, ¿no es cierto? Sería en este caso, bueno, no, el valor máximo menos el valor mínimo dividido para 2n a la menos 1. Esa era la resolución. ¿Eso qué significaba? Que si yo, por ejemplo, si yo voy a trabajar con 5 voltios máximo y mínimo 0 voltios y voy a trabajar, voy a ponerle ahorita cualquier valor, ¿no? Con n, digamos que con 4 bits. Con 4 bits yo tengo 16 combinaciones, pero el 0 ya es una combinación, entonces en realidad divido para 15, por eso es el menos 1. Entonces ahí 5 dividido para 15, que es un tercio, 0,33 voltios. Esa sería mi resolución. Es decir, cada vez que mi señal, lo mínimo que voy a poder medir yo va a ser 0,033 voltios. Y de ahí iba aumentando en estos pasos, porque este valor de aquí le llamábamos resolución o también le llamábamos paso. Ya depende del libro y todo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, este valor de aquí es el valor mínimo con el que yo puedo convertir una señal. Y de ahí todo será proporcional a eso, porque estamos discretizando la señal. Entonces, eso quiere decir que el siguiente paso
El siguiente valor sería 0,666, 0,999 y así, ¿no? Entre cada uno de esos pasos voy a ir sumando esta resolución de aquí. Eso era lo que alguna vez habíamos revisado. La resolución o el paso. Entonces, si yo, en el caso del microcontrolador específicamente, este microcontrolador trabaja con 10 bits. Puede trabajar con 8 o con 10 bits. Y entonces también le puedo hacer esto de decirle, quiero que trabaje normalmente, como ven, esta parte de aquí. Esta es la conexión normal. O sea, si no le digo nada, físicamente es como que ya está conectado. El voltaje máximo de referencia, es decir, el valor máximo en el que va a cambiar es VDD y el valor mínimo, perdón, ¿sí estaba aquí? ¿Dónde está? Ah, ok. Y el valor de referencia está conectado, sería el mínimo y VCS o tierra. O yo podría configurar una vez más utilizando estos cuatro, acá tengo otros 4 bits. Configurando estos 4 bits le puedo decir, no quiero que me transforme de 0 a 5 voltios, sino que resulta que mi voltaje intermedio de aquí es 3 voltios. Entonces quiero que me transforme entre el mínimo 2 voltios y el máximo 3 voltios. ¿Cómo hago eso? Le configuro con estos pines y entonces ese voltaje de aquí se conecta en este pin de acá. Entonces, por un lado, ya no tengo el canal AN3 para conversión, sino que tengo que ponerle ahí un voltaje para una, que puede ser una, ¿cómo se llama? Un divisor de tensión, por ejemplo, y ya tengo aquí mi voltaje. Entonces aquí debería poner así y habíamos dicho que eran 3 voltios, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tendría yo mis 3 voltios. De la misma forma, si quisiera cambiar el voltaje de referencia negativo, bueno, trabajo con estos 4 bits de acá. Y trabajo con estos 4 bits y vamos a ver cómo se configura todo eso. Y el voltaje, y aquí conectaría yo en cambio mi otra resistencia, igual, ¿no? Y podría ser también un potenciómetro, y que el PIC aquí me lea mis 2 voltios. Y entonces con eso he modificado los valores máximos y mínimos, porque seguramente mi señal solo trabaja en este rango y quiero tener una mejor precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, esta es la configuración general de cómo funciona el microcontrolador. Ahora, revisemos qué características nomás tiene, ¿no? Porque, porque de hecho, si se dan cuenta en todas estas hojas, de hecho, voy a ir hasta al final. Es todo un segmento, es bastante largo entre comillas, bastante largo este capítulo, y miren todos los registros que tiene asociados. Puedo trabajar con interrupciones, tengo varios registros de aquí, o sea, estas de aquí, todo esto para las interrupciones, esto de aquí para la conversión de bits, y miren todos estos otros dos para las configuraciones, así de que con cuántos bits, etcétera, etcétera. Y estos otros 4 porque van a ser por donde ingresarán los 8 canales analógicos, ¿no? Entonces vamos a revisar cada uno de estos segmentos. Ok. Entonces, eh, el convertidor analógico digital, la conversión de una señal de una entrada analógica, el resultado se almacena en 10 bits, como dice ahí. El resultado numérico se almacena en 10 bits. Eso quiere decir que ese valor, si hablamos de 10 bits, tenemos 1024 combinaciones, o si les leyera yo, sería entre 0 y 1023, ¿no es cierto? Esto sería el valor digital. Ok, el módulo tiene, precisamente aquí nos dice, ¿no? Que el módulo tiene referencias para los valores, la referencia máxima, la referencia positiva y la referencia negativa, como el valor máximo y el valor mínimo, y que esas entradas deben ser seleccionadas por software. Es decir, en la programación yo debo decir, voy a conectar aquí el voltaje de referencia positivo y el mínimo. Si no lo hago, simplemente por default creo que me lo configura, lo convierte entre el máximo BDD y el mínimo BSS.
O como dice aquí, o en estos, en el LRA4, el LRA2, perdón, y el LRA3, que era donde los que habíamos señalado ya en este diagrama de bloques. El convertidor analógico digital tiene una característica única y nos dice que tiene la capacidad de operar mientras el dispositivo está dormido. Todavía no hemos cambiado de modos de funcionamiento, pero el modo de funcionamiento de sleep le permite al controlador ahorrar energía porque precisamente, como se llama sleep, no está haciendo nada. Es como dejarle suspendido. Sin embargo, este convertidor puede trabajar mientras está suspendido el controlador, puede seguir haciendo conversiones, utilizando ahí sí un convertidor, un oscilador interno RC. Adicionalmente, tiene 4 registros que están para su configuración. El address H y el address L, que es donde se va a almacenar la información, los 10 bits. Entonces, recuerden que el microcontrolador trabaja con 8 bits, pero nos dice que el resultado aparece en 10 bits. ¿Eso qué significa? Entonces, si yo voy a tener estos dos registros, el uno se va a llamar, como dice ahí, el address H y el otro el address L. Este va a tener del 0 al 7 y este también, obviamente, del 0 al 7, porque son dos registros independientes. Sin embargo, este pin de acá es como que fuera el 8, es la continuación, el 9, el 10 hasta el 15. Así como cuando trabajamos para la parte del PWM, que generábamos la relación de trabajo en 10 bits y se almacenaba en dos sitios diferentes, en un lado los dos menos significativos y en el otro lado los 8 más significativos. Aquí tenemos estos dos registros donde se van a almacenar estos 10 bits. Y estos otros dos registros que son registros de control, el add con 1 y el add con 0. Cada uno de ellos con sus propias especificaciones. Entonces el registro, como nos dice aquí, el registro, el add con 0, eh, controla la operación del módulo AD. Y el add con 1 configura las funciones de los pines de los puertos. Es decir, en el add con 1 es donde yo voy a decirle quiero o no quiero un voltaje máximo de 5 voltios o quiero un voltaje de referencia diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los pines pueden ser configurados como entradas analógicas o como salidas digitales, ¿no? Salidas o entradas digitales. Y ya habíamos trabajado con este registro. Si recuerdan al inicio, cuando trabajaron con el puerto A, por ejemplo, y el puerto B, L, habíamos configurado y les decía, por fe, ustedes carguen aquí un valor y creo que le guardábamos el 6 o el 7. Cualquiera de los dos funcionaba. Add con 1 igual a 6 o add con 1 igual a 7 y ya funcionaba todo como digital. No nos preocupábamos de nada más. Precisamente porque en este registro se configura cuáles de todos los pines y las opciones que yo podría tener, cuáles van a trabajar con analógico, de forma analógica y cuáles van a trabajar de forma digital. Y entonces aquí empieza a aparecer todas estas configuraciones. Entonces con estos bits de aquí, este es el registro, el add con... Algo. Sí, se colgó. A ver, ya le vuelvo a abrir. No, un ratito.
Ok, ya se descolgó. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos este registro de aquí, que es el registro de control del convertidor analógico digital. Como pueden observar, del bit 5 al bit 3 tengo yo los bits de selección para cuál canal quiero yo convertir. Habíamos dicho que son 8 canales. Entonces, dependiendo de eso, yo deberé cambiar la configuración si quiero convertir más de un canal. Pero si solo quiero convertir un único canal, simplemente le configuro una vez y ya puede empezar la conversión, ¿no? De ese mismo canal. Adicionalmente, esto, bueno, del bit 7 y 6 ya lo vemos en un momento y tenemos estos otros bits de acá. Tengo este de aquí, el 2 que es para iniciar la conversión, el 1 que no está implementado, y el 0 que es para prender el módulo. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es únicamente prender el módulo para que como que esté alerta, atento con todas las configuraciones cargadas, y otra diferente es decir, ahora empieza la conversión. Y tengo eh, este otro registro que es el con 1. En este otro registro, miren, tengo esta tablita de acá. Cuando habíamos trabajado para la parte de conversión perdón, de entradas y digitales o salidas digitales, trabajamos con esta configuración de aquí. Ese era el número que le cargábamos el 6, decíamos, o podría ser el 7, ¿no? Porque el último bit es un no importa. Y ese, ¿qué es lo que hacía? Decía que todas las señales, todos estos canales van a trabajar como digital. Entonces, si trabajan como digital, ya, ya no había ningún problema. Pero si yo quiero cambiar, ahora digo, no, voy a poner dos sensores. Quiero poner dos sensores, uno en el canal AN0. Bueno, primero quiero solo dos sensores, voy a decir. Eh, Esos sensores, y me puedo ir a esta columna de acá, la que dice CR, que me indica la relación entre, ¿dónde está? Entre entradas analógicas y el R creo que es, ahí está, el número de entradas analógicas versus los voltajes de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero utilizar ningún voltaje de referencia, quiero que convierta dos sensores y que convierta entre 0 y 5 voltios, puedo trabajar, por ejemplo, tendría que buscar una que diga 2,0, ¿no? Entonces, 2, no hay 2,0. Lo máximo que hay es 3,0. Entonces, miren, en esta de aquí, que dice 3,0, con esta configuración en estos pines, tengo yo la opción tengo tres canales analógicos, el resto son digitales y va a convertir entre VDD y VSS, entre 0 y 5 voltios. Si yo quiero un único, digo, no necesito tres, solo quiero trabajar con uno, pues elegiré uno que sea igual este de acá, por ejemplo. Tengo un único canal analógico, que es el AN0, que creo que está en el RA0 por coincidencia en este caso, y el resto pueden trabajar como entradas o salidas digitales. Entonces ya depende de de cómo vaya a utilizar y de mi aplicación y de si voy a necesitar o no más entradas, más de los pines del puerto A o del puerto E que trabajen como digitales, ¿no? Porque también podría, miren, aquí tengo esta otra opción donde todos son analógicos. Ah, no, perdón. Todos estos son analógicos, tengo estos digitales y ningún voltaje de referencia. Entonces ya es una selección dependiendo de la aplicación. Nosotros, para trabajar con todo digital, habíamos utilizado esta de aquí. Entonces, a la que les decía, por fe, pónganle ese valor salía de ahí. Que creo que sí lo revisamos, pero no, obviamente no a detalle porque no era el momento. Ahora, otra de las cosas importantes que se debe configurar el momento que se trabaja con esta señal, con una señal analógica, ¿dónde está? Bueno, aquí está, esto lo revisamos después mejor. Aquí está cuál
cuáles son los pasos que debo seguir yo para configurar la parte analógico-digital. Que se ven un montón, pero recuerden que al final cuando uno va asignando los valores quedan así como que en 2 líneas o 3 líneas, ¿no? Parece mucho, pero es más de entenderle que la cantidad de línea de códigos que nos vaya a representar. Antes de poder empezar a hacer eso, hay que entender esta parte de aquí. Algunas cosas. Por un lado, ¿cuánto tiempo se tarda el microprocesador en hacer esta parte de aquí? ¿Cuánto le toma el PIC? Convertir una señal analógica en un valor digital. Esto de aquí es un proceso físico. No es tiene su componente físico y tiene su componente lógico. Sin embargo, no es como que yo le pongo que un ciclo de máquina ya puede convertir información. No, tiene sus limitaciones físicas. Entonces, dentro de eso, esta de aquí es el circuito de entrada de la señal analógica. Entonces voy a tener yo aquí voy a conectar mi señal analógica de donde sea que venga, del sensor que venga, en cualquier canal que sea. Dentro de esto, antes de esto, bueno, aquí vamos a imaginar que en este segmento de aquí voy a tener esto de la selección del canal. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Dónde está? Ya. Viene mi señal analógica, mi voltaje por aquí. Tengo estos dos diodos, el que está tanto arriba y abajo, que son un poco de protección para evitar que haga corto y le dañe al dispositivo. Y viene este voltaje, bueno, esta corriente al final va a venir por acá y aparece este interruptor de aquí, que se llama sampling switch. ¿Alguien me puede decir qué significa sampling? Muestra. Ok, precisamente es el interruptor de muestra. ¿Qué quiere decir? Que el momento que llega la señal, internamente ocurre esto, de que un interruptor se cierra, este que se llama SS. Este interruptor se cierra y el voltaje de aquí empieza a cargarse en este capacitor de acá. Se carga un determinado tiempo y luego este switch se abre. Y de aquí para acá, esta señal de aquí es la que va a la parte del convertidor analógico. Acá está el convertidor, el ADC. ¿Para qué? Para tener un voltaje estable y quedarme con ese voltaje estable que cargó en el capacitor hasta acabar de convertirlo. Hasta decir, ok, a ver, ¿cuál de las señales? Como prácticamente es tomar una muestra. Voy, veo cuál es mi señal de entrada, tomo esa muestra, hago la conversión y una vez que acabe la conversión, digo, ahora sí voy a volver a revisar, voy a ver si cambió mi señal y hago este proceso de intercambio, ¿no? En el que voy a leer una señal, pero tiene que quedarse, para que pueda hacerse un proceso de conversión analógico-digital, ese voltaje debe estar fijo un determinado tiempo, ¿no? El mínimo que necesita para convertir el dato. No puede, si cambia en la mitad, seguramente mi dato podrá salir, no será confiable el valor que yo obtenga después del convertidor analógico digital, porque estuvo cambiando todo el tiempo. Entonces, como ya pensaron en que eso es algo que puede pasar porque las señales pueden variar con mucha velocidad en el tiempo, se utiliza esto del sampling switch. Entonces, mire, aquí arriba nos menciona, ¿dónde está? Creo que no está aquí. Creo que estaba en la siguiente página. Aquí hay una tablita. Eh, ya. Entonces, ¿cómo funciona esto de la conversión? Recuerda que había un bit que nos decía, por un lado tenía este bit que prendía el convertidor analógico digital y por otro lado tengo este otro bit que le dice al convertidor, ahora empieza la conversión. Entonces, el momento que yo le digo empieza la conversión, que es poner ese bit, como dice ahí, set go bit, va a pasar un pequeño tiempo entre este sampling switch y que se conecta al capacitor, este capacitor que se llamaba hold, y ese tiempo es de más o menos 100 nanosegundos.
Eso es lo que se le toma a la señal que está variando en el tiempo, cargarse en mi capacitor de aquí. Entonces ya se carga en ese capacitor. Recuerden, se desconecta esta señal de acá y eso más o menos le toma 100 nanosegundos. Después de eso, empieza de eso y más este de aquí que se llama el tiempo de adquisición, que es este del sampling switch y todo eso. Pasa este tiempo y recién aquí empieza la conversión analógica a digital. O sea, no es que yo le pongo set go y listo, ya se convierte instantáneamente, no. Entonces le pongo set go, se conecta el capacitor, se carga el capacitor y una vez que dice ya está el capacitor cargado, voy a empezar el tiempo de conversión. Este tiempo de conversión o este de adquisición, perdón, por eso se llama AD, este tiempo de adquisición va a depender del número de bits con el que yo esté trabajando. Entonces ya habíamos dicho que el PIC trabaja, de hecho siempre convierte 10 bits. Yo puedo elegir solo tomar 8 de esos 10 bits, si quiero, si me parece mucho 10 bits, pero el PIC por sí solo siempre transforma en 10 bits. No lo puedo evitar, no es negociable. Lo que es negociable es la lectura de la información y empieza la conversión y empieza a hacer esto de las aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces va desde el más significativo y dice, a ver, le pongo en uno, ya coinciden, y hace este proceso de comparación. Entonces tengo más o menos, como ven ahí, se estima que en realidad han pasado como 11 tiempos de adquisición, ¿no? Sí, estaba bien. Ahí, 11. Y una vez que acaba todo eso, aquí, ahí tengo mis 10 bits. Entonces, si ven aquí, ahí acabó de convertir y ahí ya puedo leer la información de los 10 bits. ¿Puedo leer antes? Sí, pero como no ha terminado, sí, yo podría leerle aquí y decir, a ver cómo va la conversión, pero no tiene ningún sentido. La idea es darle todo el tiempo que la conversión sea confiable y ahí preguntarle qué información tiene y recuperar esa información. Entonces, este es el proceso que necesita o que sigue el convertidor analógico digital. Va a necesitar todo este tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos realmente cuánto se tarda? Entonces hay un estimado, que eso es lo que estaba en la hoja anterior. Estaba aquí. Entonces, este tiempo de adquisición, que sería desde que el capacitor se conecta hasta que se guarda la información en el capacitor, ese se llama el tiempo de adquisición. Es más o menos 20 microsegundos. Este tiempo es independiente del oscilador que yo utilice. Ese es el tiempo físico que le toma a mi dispositivo hacer eso. De ahí, aquí no hay más de eso. Entonces, este tiempo significa que esto de aquí, que se llama el tiempo de adquisición, es más o menos 20 microsegundos. Y luego voy a tener todos estos tiempos de aquí, ¿no es cierto? El tiempo de adquisición por cada uno de esos bits. Entonces, el tiempo de adquisición. Había una Perdón, pregunta. dije que era el tiempo de adquisición, es que no alcancé a copiar lo que dijo. Ah, ya. El tiempo de adquisición es cuando lo que le toma entre que se conecta el capacitor y se carga el voltaje en el capacitor, el voltaje que se va a convertir. ¿Y qué eran los 100 nanosegundos entonces? Eso es hasta que es como que el intermedio entre que se desconecte de una señal analógica y se conecte otra vez. Porque tiene que, o sea, esta conexión y esta desconexión es de ese tiempo, esos 100 nanosegundos. Ya, Pero entre que tú le dices inicia la conversión y realmente inicia, son 20 microsegundos. ya, gracias. Ok. Como les digo, independiente del oscilador. Y eso también es importante. Y por aquí estaba, a ver dónde estaba el tiempo de adquisición. Ya. Ujú. Ya. Ok, ahora. Entonces tenía yo, voy a ponerle aquí el go. Tenía el tiempo de adquisición, ¿no es cierto? Acquisition time. Y luego tengo este tiempo de conversión y aquí acaba la conversión. Entonces aquí tenía de lo que vimos en el gráfico, nos decía que más o menos
Son como que 11 tiempos de adquisición. Ahora, como ven aquí, el tiempo de conversión ADC está definido por este tiempo de adquisición. En la conversión ADC nos dice que requiere mínimo de 12, de hecho 12 dice acá, 12 tiempos de adquisición por cada conversión, porque son 10 bits. Más o menos como que para darle ahí un, un rango un poquito más amplio en caso de que algo suceda. Pero es como que lo recomendable. Nos dice, considere que se va a tardar 12 tiempos de adquisición, de conversión, perdón. Entonces este de aquí es de conversión, y este es el de adquisición. Y entonces, ese tiempo de adquisición nos recomiendan, dependiendo, tiene un valor mínimo que debe durar. ¿Dónde está? Aquí. Y entonces, miren, para una correcta conversión, el mínimo tiempo de adquisición debe ser de 1.6 microsegundos. Ese es lo mínimo que debería tardarse en un tiempo de adquisición, de conversión. 1.6 microsegundos. Ese es el tiempo. Entonces, dependiendo del oscilador, yo tengo que configurarle y contarle y explicarle al módulo cuál es el oscilador con el que voy a trabajar para que realmente físicamente se tarde 1.6 microsegundos. Entonces, eso acá nos decíamos que esto era más o menos 20 microsegundos y debería ser más 12 por 1.6 microsegundos. Por favor, ¿cuánto es eso? Me da 39.2 microsegundos. Ok. Entonces ahí ya entre redondeos y redondeos, digamos que cada vez que yo le pido al PIC, o cuánto le toma al PIC, convertir algo le toma 40 microsegundos, independientemente del oscilador que utilice. Ese es un, un dato físico, porque es una conversión física al final. Entonces, eso es lo que le toma al microcontrolador. Eso quiere decir que esto va a ser un poco el limitante o el determinante de cada cuánto puedo yo preguntar información o con qué frecuencia puedo leer información, ¿no? O sea, lo mínimo es 40 microsegundos. El inverso de eso, por favor, ayúdame, eh, Melissa. El inverso de los 40 Ajá, microsegundos. sí, ¿qué sería la frecuencia? Ujú. Ya, a ver. 25.5K. Ok, 25K, gracias. Ok, ¿eso qué significa? Que máximo yo puedo leer, esa es a la frecuencia a la que puedo leer datos, que sería cada 40 microsegundos. Y eso sin hacer nada más, ¿no? O sea, solo estoy haciendo eso. Entonces, para que tengan una idea de cuánto le toma, esto es como les digo, es un proceso físico y siempre se va a tardar. No es que le pongo un oscilador más potente y ya necesita menos, no en realidad. Es constante eso, es lo que le toma. Entonces, de acuerdo a a esto de aquí es que podemos determinar las configuraciones de extras, porque cuando les mostraba el app con 0 y el app con 1, había otros bits que tenían otros datos adicionales y esos tienen que ver con esto de aquí. Entonces, para poder configurar lo del tiempo de adquisición existen estos otros 3 bits que son para perdón, el tiempo de conversión, sigo diciendo adquisición, el de conversión. Y que de acuerdo al oscilador nos da qué valores deberíamos poner. Entonces, miren, nosotros hemos estado trabajando con el de 4 megahercios. Entonces, el que nos quedaría más cercano es este de aquí, ¿no es cierto? Esta configuración de aquí. Donde nos dice que el tiempo de conversión es 8 por el periodo, o sería 8 dividido para la frecuencia del oscilador. En nuestro caso, si estamos trabajando con 4 megahercios, ¿cuánto nos da esto de aquí? Entonces, 8 dividido para 4 megahercios.
2 microsegundos. Ok, entonces ve, miren, con este tengo 2 microsegundos. ¿Está bien? Sí, porque es mayor a 1.6 microsegundos. Entonces, esta es la configuración que yo debo utilizar en estos pines de acá. Si por ahí digo, no, yo quiero trabajar con el de 8 megahercios. Entonces, el de 8 megahercios voy a trabajar con el que dice abajo 16. Entonces, 16 dividido para 8 megahercios, igual, ¿no? 16 dividido por 8 igual me da 2 microsegundos. Entonces, ya mi configuración en esos bits ya no será 001, sino 101. Entonces, de aquí ya tenemos una idea de cómo configurar esta parte de acá para garantizar que el controlador tenga el suficiente tiempo. Si me jalo en... Si me jalo, ¿qué pasa si me jalo en la configuración? Resulta que le configuré aquí como el que está en amarillo y al final le puse uno de 8 megahercios. Entonces le va a hacer caso a esta fórmula, ¿no es cierto? Porque este es el del amarillo, ¿no? Este era para la 001, que es este de acá. Me dice que es esto. Entonces, si yo me jalo, digamos que 8 dividido para 8 megahercios, le pongo otro oscilador, me da 1 microsegundo. Entonces no le va a dar tiempo para que responda bien al dispositivo y puede ser que yo obtenga información errónea. Entonces por eso es que es importante el oscilador. Entonces la configuración ahorita con la que trabajaremos con el de 4 megahercios, que es con el que hemos venido configurando todas estas cosas. Profe, una cosa, ¿puede repetir eso? No lo entendí muy bien. Ok, esta configuración de aquí yo la voy a hacer por programación. Estos bits de acá están en un registro. Entonces, del momento que yo guardo mi programa, digamos que yo hice mis cálculos y dije voy a trabajar con uno de 4 megahercios, un oscilador para el bit. Y le pongo esto que está en amarillo. Le pongo esta configuración de aquí. El rato que yo implemento, me olvido y en lugar de ponerle el oscilador de 4 megahercios, le pongo el de 8 megahercios. Por software va a utilizar esta relación, porque esa es la que yo hice por software. Entonces, en realidad lo que le estoy diciendo es que el tiempo de conversión sea de 1 microsegundo en lugar de 2 microsegundos. A eso me refiero, a que no coordines lo que programaste con lo que estás implementando. Entonces, seguramente si implementamos esto en el Proteus, no nos va a dar ningún problema porque Proteus obvia algunos errores. Pero si implemento esto, puede ser que el momento que empiezo a leer los datos de la conversión no sean muy precisos o tenga algunos errores, algunos cambios raros. Porque eso haría que yo considere que ya acabó la conversión, sí, antes de lo que en realidad le está tomando. Entonces, como que leo la información a la mitad de la conversión. Por eso habría ese tipo de dificultades. Ok. Además, eso con respecto a esto de aquí. Bueno, aquí dijimos que era 12, según el manual del PIC. Son 12 lo recomendado. Entonces teníamos esto es lo que le va a tomar. Y al final, esta de aquí, esta figura 11.3, va a ser el algoritmo de nuestra programación. Encenderle, darle tiempo para que empiece la conversión y luego recuperar la información. Otra de las cosas también, yo les decía que como dice aquí, cada vez que convierta, le convierto esta señal analógica en 10 bits. Esto mm, no es negociable, no le puedo decir trabaja con 8, trabaja con 10, siempre va a convertir en 10 bits. Lo que sucede y cómo hago para trabajar solo con 8 bits o para trabajar con 10 bits es una es trabajar de esta manera de acá, que se llama la justificación del resultado. Así, justificación como alineación, ¿no? Del resultado. Entonces yo voy a tener 10 bits, los 10 bits, desde el menos significativo hasta el más significativo. Si yo llego a configurar aquí, como ven en esta parte de acá, con la alineación hacia la derecha, ¿qué es lo que hago? En el ADRL voy a guardar los 8 menos significativos. Aquí están los 8 menos significativos. Y los dos más significativos serán el bit 0 y el bit 1 del address H. Entonces, al final, mi resultado le puedo leer así, ¿no?
ustedes ya habían enlazado datos para que sea un solo dato de 16 bits y entonces podrían utilizar este método de acá. Y trabajo con los 10 bits. Pero ¿qué pasa? Digo, no, yo no necesito 10 bits, es demasiado para mi aplicación. Con una resolución menor me va a funcionar muy bien. En este caso puedo alinearle hacia la izquierda. Y entonces voy a tener los 8 más significativos en el address L y los 2 menos significativos en el bit 7 y en el bit 6 del address. A ver, los 8 más significativos en el address H y los 2 menos significativos de estos 10 bits en el address L, aquí, en el 7 y en el 6. Entonces yo ahí puedo decir, voy a ignorar estos dos de aquí y trabajo siempre con los más significativos. Ya depende de cómo sea mi trabajo, cómo quiera yo trabajar con estos datos. Tengo estas dos opciones, pero no puedo evitar que siempre se tarde lo mismo y que convierta 10 bits. Es inevitable que trabaje de esa manera. Revisemos un poco lo de la resolución, porque sí es necesario. A ver. Vamos en la 11. Ok. Aquí. Entonces revisemos esta parte precisamente porque es muy importante entender esto de los 10 bits y los 8 bits. Entonces, si yo hablo de que el resultado voy a tener en 10 bits. Oh, ok. Entonces ahí voy a tener yo mi resultado, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, cuando yo trabajo con 10 bits, obviamente voy a tener, recuerden que teníamos, eh, cada uno de estos tiene una ponderación específica, ¿no? Entonces, esto vamos a revisar de las ponderaciones por si no se acuerdan, porque sí es importante acordarse de esto. Ya. Y el resto, bueno, el resto es 0, 0. Ok. Entonces teníamos cuando todos estaban en 1, ¿no es cierto? Ese sería el valor máximo y el otro sería cuando, o sea, los límites, ¿no? Cuando todo está en 0 y el otro cuando todo estaba en 1. Y entonces este valor de aquí, si yo lo interpreto en decimal, voy a tener el 0 y este valor de aquí va a ser el 1023. Eso es en definitiva, ¿no es cierto? Si por ahí voy a ponerle un dato intermedio, digamos que tengo estos de aquí, ahí tengo el valor 255, por ejemplo. Entonces aquí ya sí, ¿no? Y así tendría yo. Entonces decíamos que cuando hablamos de la conversión, la resolución, que era algo que ya les había puesto acá. Entonces decíamos que la resolución era esta relación que existía entre el rango o el voltaje máximo menos el voltaje mínimo dividido para 2n a la menos 1. Entonces, si voy a trabajar ahorita, el PIC trabaja con 10 bits y voy a trabajar entre 0 y 5 voltios. Entonces, mi resolución va a ser 5 voltios menos 0 voltios dividido para 2 a la 10 menos 1. ¿Pueden decirme cuánto sale eso? Sale 488,76 micro. Micro, no es mili, no, micro, seguro. Perdón, es 4,88.
Mili. Ah, ya. Bueno, vamos a dejarle ahí 1000 voltios. Ahí está. Ok. Esa es la resolución. 4.88 milivoltios. Esa resolución acá se traducía, voy a ponerle aquí voltaje de entrada. Entonces, esa resolución, cuando es cero, bueno, voy a tener cero. Cuando recuerden que el bit menos significativo siempre era el valor del paso. Es decir, que cuando solo este vale 1, voy a tener este valor que nos dijo su compañero, 4.88. Y voy a ponerle aquí en milivoltios. Ese es mi valor de entrada. Y de ahí, cualquier equivalente siempre iba a ser el múltiplo de este. Entonces, cada uno de estos bits tiene una ponderación. La ponderación de esto siempre era 2 a la n, ¿no? Entonces, 2 a la n, o sea, desde el 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Entonces, 2 a la 0 es 1. Este vale 2, 4, 8, 16, 32. Ay, me comí mucho. 32, 64, 128, 256 y 512, ¿no es cierto? Y entonces, para encontrar el valor para hacer esta relación de, si en el voltaje de entrada tengo 4.88, este bit se va a poner en 1. La conversión sería acá, el cambio 2 por el paso. Siempre es la ponderación, este valor de aquí, por el paso. Entonces sería más. Y ese sería el siguiente valor. Cuando este está en 1, en cambio, y ojo, no, el resto está en 0. Voy a poner en 0 todo. Todos los que no están llenos aquí, en este segmento, los que no hay, donde no haya nada, es un 0. ¿Ya? Este de aquí sería 4 por esto, por el paso, y así, ¿no? Ahora, este de aquí, la ponderación de este sería, ¿a cuánto equivale cuando tengo el dato 0001000? Sería 8 por el paso, y así. No. A ver. Y no, no me va a coger esto. A ver, está. Ya. Ah, ok. Mejor esto por 2. Por 2. Más este de aquí. Por 4. Ah. 8. Ahí sí. A ver si se. Ahí está. A ver, ¿por qué me salió? No. A ver. 1. Ah, bueno, obviamente. Claro, ahí le aumenté este de aquí. Este está mal parqueado. Ok. 488, 976, 48. No, no le quiero arrastrar esto. ¿No? 32.
Ahí. Y este sería 512. Ya. Y este de aquí, por el valor máximo, mira. Ahí está. Ok, entonces ahí tengo las ponderaciones de cada uno de esos. Entonces, este de aquí siempre van a ser la resolución. Recuerden que siempre era el paso, es decir, entre un valor y el siguiente, ¿cuánto va a ir aumentando? Aquí tenemos el valor, este es del 1, este es del 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y ya. Y máximo puedo tener el valor de 1023, que es cuando toditos están en 1. Y de acuerdo a eso, utilizando esta super ecuación que es así complicadísima, al final el valor de la entrada, o sea, el valor convertido, ¿no? El valor analógico va a ser igual a la resolución por el valor digital. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces decía yo que mi valor, ¿qué voltaje, cómo interpreto este voltaje? Entonces debo tener algún valor, una resolución que es 4,88 milivoltios y eso multiplicado por cada uno de estos valores digitales de aquí, por 1, por 2, por 4, etcétera, 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 y obtuve toda esta relación de acá. Miren, este es un escenario donde todos los 8 menos significativos están en 1 y el voltaje final sería como que 1,2 voltios. Y estos dos que son los más significativos del bit 8 y el bit 9, son los que más aportan. Solo cuando este esté en 1 y el resto esté en 0, es 1,225 voltios. Y este de aquí es 2,5 voltios. Solo este bit tiene esa ponderación de ahí. ¿Por qué me he referido a esta parte? Porque es necesario entender esto cuando hablamos de lo que nos mencionaba hace un momento, de la alineación de los datos o de los registros donde se almacenan estos 10 bits. Mi OCD no me dejó vivir. Ahí sí, ya. Bueno, tal vez a ustedes no les pase, pero necesitaba que todo se viera bien. Entonces les voy a resaltar solo aquellas que sean uno para que les podamos ver. Ahí está. Solo donde hay un uno. ¿Ok? Entonces, miren, yo les decía, podemos trabajar con 10 bits, donde voy a obtener esta resolución, o podemos trabajar con 8 bits. Si trabajo con 8 bits, la resolución cambia. Calculemos. Entonces aquí, esto era con 10 bits. Con 8 bits, la resolución cambiaría, ¿no? Igual voy a trabajar en los mismos rangos, entonces sería 5 dividido para 2 a la 8 menos 1. ¿Pueden, por favor, ayudarme calculando eso? 19,6 milivoltios. Milivoltios. Ok. No. Entonces eso significa que, bueno, esto decíamos para 10 bits. Para 8 bits, yo voy a volver a calcular esto. Y aquí me dijo que era 19,6. Ok, ya. Ese sería el paso, pero ahora solo voy a trabajar con 8 bits. ¿Cuáles bits escojo? No voy a escoger, cada vez que yo voy reduciendo la cantidad de bits con la que quiero trabajar, voy a siempre coger desde el más significativo hasta el número que necesite, ¿no? Entonces decíamos que este de aquí es el más significativo, ¿no es cierto? Y este sería el menos significativo.
Entonces, si quiero trabajar con 10 bits, bueno, pues me cojo los 10 bits que tenía, estos de aquí, no hay ningún problema, y ahí tengo 10 bits. Si quiero trabajar con 8 bits, pues tomaré, en cambio, desde aquí y cuento 8, 2, 4, 6, 8, y trabajo con estos 8 de acá. Y ahí trabajo con 8 bits. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, estos dos de aquí, miren, miren este bit de acá. Cuando este bit está en 1, tengo 19.5, que es muy parecido al 19.6, que debe ser lo mismo, ¿no? Solo que es más por todos los decimales que tal vez no consideramos, que es esta es la resolución, miren. Ignorando estos dos menos significativos. Si yo dijera ahora quiero trabajar con 6 bits, por ejemplo, voy a trabajar con 6 bits. Con 6 bits, ¿cuánto te sale pueden calcular cuánto sale la resolución con 6 bits? Setenta y nueve punto setenta y treinta y nueve seis. punto tres. Ok. A ver, 79.3 milivoltios. Ok. ¿Dónde está el 79.3? Está aquí, miren, más o menos. Entonces aquí tengo 2, 4, 6, y ahí estoy trabajando con 6 bits, solo con estos de aquí. Entonces así se va moviendo, así es como voy escogiendo cuáles bits voy a utilizar y cuáles me van a aportar. No puedo, ¿qué pasa si yo digo quiero trabajar con 8 bits y cojo solo estos de aquí? Estos de aquí, miren, máximo, el más grande me va a dar 1.24 voltios y estoy perdiéndome estos dos de aquí que son los que van a cambiar en la otra mitad de mi rango. Entonces, cada vez que yo quiera reducir la cantidad de bits con los que voy a trabajar, voy a siempre tomar desde el más significativo porque es el que me va a registrar todo el rango hasta el bit que yo necesite. Entonces, miren, aquí teníamos este. Ujú. Y entonces Inge, la ponderación se va corriendo. Dígame. Inge, y estos bits son los que luego trabajamos en lo del ADRESH y ADRESL, esos. Exactamente. Ujú. Ah, ya. A ver, aquí este era con el de 78 bueno, 79.3. Ya va por ahí. Y es más o menos este valor de acá. Ok, entonces igual, ¿no? Miren, estos dos de aquí, como estos ya no existen, si yo voy a trabajar solo con 8 y ya estoy ignorando estos, no importa qué valor tengan estos, no me significan nada, no me aportan nada porque el único que voy a leer es este de acá. Entonces, así este está en 1 y este está en 1, no, como no estoy utilizando, yo voy a tener pasos de 19.52 en 19.52. Si utilizo 8 bits. Por 2. Por 2. A ver. Aquí debería estar. Sí, está bien. Este no. 2, ahí sí. Ahí está. Bueno. Ah, ok. Profe, una pregunta, entonces ella cambia la ecuación, porque ahorita le multiplicó por 2, ¿no? No debería No, multiplicarle este es por lo valor mismo. digital. Lo que pasa es que, mira, este de acá, o sea, siempre se va duplicando el valor. Por eso es. Porque al inicio lo que hice fue esto por este valor de acá, pero para que se me sea más fácil en Excel, solo le multipliqué por 2 el valor anterior. Es más por eso. Ok. Ah, ojo, no, este valor decimal es utilizando los 10 bits, le voy a quitar. Cuando ya utilizo 8 bits, ya ignoro estos dos de acá y el valor decimal es este de acá. Entonces este sería el 1, el 2, 4, 8, 16, 32. Y este valor de aquí ahora ya no sería 255, sino sería 63. Ujú. Ay,
No, es más 63 por el paso. Y ahí está. Y ya. Miren que sí hay una pequeña variación, ¿no? Entre tomar, por ejemplo, aquí, este valor de aquí es con 10 bits. Miren, tengo este es el dato original, el dato en decimal. Si cojo 10 bits, me da 1.24 voltios. Si cojo solo 8 bits, sí voy a tener una variación y me da 1.23 voltios. Entonces, realmente depende mucho de la aplicación con la que yo esté trabajando, de qué tan preciso necesito algo, porque así como que realmente no es mucho, no es 1.24 y el otro es 1.23. Eso es lo que he perdido o la diferencia que existe entre trabajar con 10 bits y 8 bits. Y por eso es que les he calculado con estos de acá. Y en estos casos, cuando solo es un 1, como ven, no ha habido mucho cambio, pero en estos ya se va sintiendo más. Y por ahí un poco por los decimales que estamos utilizando. Y decía yo, si yo trabajo con 6 bits, entonces voy a ignorar estos de acá, ¿no es cierto? Todos estos 4 no me importa que sucedan. A partir de que empiece a haber una variación de aquí para acá, es que vuelvo a considerar. Entonces el paso es 79. Para encontrar este, ahora la ponderación de este ya no es 8, porque solo estoy trabajando con 6 bits. Entonces la ponderación para 6 bits sería 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Entonces aquí tendría que multiplicar por la ponderación. Voy a ver aquí. A ver, 3. Ah, no. Ya cogí de más. Es 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Ahí sí. Son 6 bits. Ok, entonces ahí tengo este valor de aquí. En cambio, su ponderación sería el paso, por lo que equivale la ponderación de este cuando trabajo con 6 bits es 2. Luego el siguiente, la ponderación de este de aquí, este 1 ahora es 4, porque va cambiando, ¿no? Y miren que sí se parecen los valores. Se va perdiendo precisión. Habría que ver realmente, ahí sí nos toca hacer una comparación de qué voltaje realmente tengo a la entrada y cómo lo interpreto, pero aquí se puede ver un poco cómo se va perdiendo la precisión, pero como les decía, eso también depende del 8. Eso también depende de la aplicación. ¿Qué tan exacto, qué tanto varía esta señal? Porque si es una señal que no varía demasiado, entonces no tiene mucho sentido no hacerle. Si este es por 15, tal vez no necesito que me vea todos estos decimales, ¿no? Sino yo necesito que solo reconozca uno. Este de aquí es 16. Y este de acá es 32. La ponderación para 6 bits. Y el total, miren, el valor total de estos de aquí ya no es 1023, ¿no es cierto? Sino que solo tengo 6 bits, entonces el decimal de estos de aquí sería 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, que es 63. Y ahí tengo. Miren, entonces esta era la ponderación. Esto era para 10 bits. Vamos a incluir una pila acá. Este era para 6 bits. Y si fuera para 8 bits, pues la ponderación de esos sería ahí. Así. Así se va corriendo la ponderación. Y entonces no tiene significado, no estoy leyendo estos datos, solo estoy tomando estos y miren las variaciones, ¿no? Entonces tengo valores muy parecidos. Entre 10 y 8 bits no se siente tanta la variación. Lo que pasa es que voy a tener pasos más grandes, ¿no? Prácticamente son de 20 milivoltios en 20 milivoltios, mientras que cuando trabajo con 10 bits tengo de 5 milivoltios en 5 milivoltios. Entonces, si yo tengo un sensor que me da señales y me dice el sensor que varía de 5 milivoltios en 5 milivoltios, entonces yo voy a decir, quiero trabajar con 10 bits porque tanto mi sistema digital como el sensor van a ir de la mano y voy a poder recuperar bien esta información. Se va a parecer mucho a esta información
de la parte física con la parte lógica, que sería mi controlador. Si utilizo ese mismo sensor que me dice que varía de 5 milivoltios en 5 milivoltios y yo utilizo 8 bits, pues no me voy a perder información, porque el sensor va a variar a 5 milivoltios y yo no me voy a dar cuenta. El sensor va a variar a 10 milivoltios, no va a detectar. Va a variar a 15, a 20, llega a 20 y dice, ah, ok, este bit es 1. Lo mismo, llega a 25, no pasa nada, 26, no pasa nada, 25, bueno, el 5 es 5 era, no. Llega a 25 milivoltios, no pasa nada, 30, no pasa nada, 35, no pasa nada, 40, ah, listo. Entonces ahora sí ya. Entonces sí se va perdiendo un poco eso de, por eso es que tiene que ir de la mano la parte de cuál es la precisión del sensor versus cuál es la precisión del sistema. Ya vamos a ver que cuando yo haga aplicaciones, de pronto en si hago, porque al final es como es una regla de 3, en la multiplicación me va a salir maravillas, pero realmente es eso lo que está midiendo el sensor. Porque las computadoras pueden hacer cálculos, cualquier cálculo, pero ese cálculo debe estar reservado y debe estar sostenido por la información física del sensor. Si el sensor no me da una respuesta y yo resulta que veo en la pantalla unos datos que el sensor no tiene la capacidad de devolverme, algo está mal. Por eso es que hay que ir de la mano de estas dos cosas, la parte física y la resolución o precisión del sensor versus la precisión y la resolución, perdón, del convertidor. Entonces, cuando yo trabajo con 10 bits, igual voy a poner aquí mismo. Démosle esto. También. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer el controlador? Como veíamos, decíamos que le puedo que alinear al un lado, que alinear al otro, y entonces tenía estas dos opciones, ¿no? A ver, aquí. Entonces tengo yo, esta, la alineación a la derecha, que es para trabajar con 10 bits. Entonces ahí significa que estos 8 de aquí, estos 8 bits estarán en el address de L, y los 8, vamos a ver. Obviamente habría 16 bits del otro lado. Lo voy a poner acá. No, sí, le hay que poner así. Con 8. No. Ya sé qué voy a hacer. Ya. Y estos otros de acá se van a ir al otro registro, ¿no? Decíamos al address H. Y esa era la derecha, alineación a la derecha. Si yo quiero alinear a la izquierda, eso me va a permitir ignorar los menos significativos. Izquierda. Y entonces cojo estos de acá, los 8, cojo 2 y así. Y ya esos datos están en este bit, en este registro, y los otros están acá. Entonces, si yo quiero trabajar solo, digo, no, la resolución es suficiente trabajar con 20 milivoltios, le alineo hacia la izquierda y solo cojo este dato y ya tengo el resultado. Me va a dar este resultado en digital multiplicado por la resolución que ya conozco, voy a obtener el valor a la salida. Pues voy a tener diferentes valores. Y como ven, se van a aparecer un montón a los de la entrada. Alguien me iba a decir algo. ¿No? Y para que nos demos cuenta, miren, aquí sería 1, Ok. Entonces, miren, voy a poner otro ejemplo igual. ¿Qué pasa si mi convertidor me da 10 bits y me da en este resultado, no? Si trabajo con 10 bits y hago esto de la alineación a la derecha, voy a tener el valor de la resolución, que era 4.89 por el valor en decimal. Este valor en decimal es 3. Entonces, eso es lo que tendría. Mientras que si trabajo en este otro valor de aquí, con 8 bits, este está en 0 y estos dos los está ignorando, ¿no es cierto? Entonces, igual me daría un 0. Esta parte de aquí ya se va a notar un poco más el momento que aparezcan estas combinaciones. Pero para que se den cuenta de que no importa qué suceda acá,
igual voy a tener a la entrada porque estoy ignorando estas dos columnas, en el caso de que trabajemos solo con 8 bits. Lo común, Profe, dígame. una pregunta. Nosotros estábamos sacando el voltaje de entrada por lo que le multiplicamos por el valor digital. Y Ujú. ahorita que lo que hizo fue multiplicar por el valor en decimal, ¿verdad? Por las ponderaciones de cada uno de estos bits. Ujú. Claro. Entonces, por Ajá, ejemplo, es el decimal. claro, o sea, si trabajamos con, digamos, 4 bits y eso hay una combinación de 1, 0, 1, 0, 1, podemos utilizar eso, ¿no? O sea, eso multiplicarle por la ponderación decimal Ajá. y ya, y ya, llega después. Sí, de hecho, justo este ejemplo de aquí es ese, justo el que nos menciona su compañero. Si trabajamos con 10 bits, yo tengo, imaginen este dato de aquí. Este dato en decimal para 10 bits es 255. Entonces multipliqué 255 por la resolución. La resolución aquí era este valor. Ahora, si trabajo con 8 bits aquí, entonces estos dos ya no utilizo. Estoy trabajando solo con 8 bits y veo cuál es la ponderación de estos 8 bits. Entonces, ¿cuál es la ponderación cuál es el valor decimal si solo considero estos 8 bits? 1 más 2 más 4 más 8 más 16 y más 32. Queda 63. Entonces aquí está 63 por la precisión, por la resolución. Y si por último digo, no, yo solo voy a trabajar con 6 bits, entonces ignoro todos estos y solo cojo estos de aquí. ¿Cuál es el valor en decimal? 1 más 2 más 4 más 8, que es del 15. Entonces este valor era la precisión, la resolución por 15. Esta era la resolución. Entonces se van moviendo las ponderaciones. Eso nada más para que lo tengan en consideración, porque siempre se confunden con esas cosas. Por alguna razón. Entonces, dependiendo del sensor, ya iremos buscando diferentes sensores para que podamos utilizarlos bien, ¿no? Porque, claro, yo puedo poner una señal y decir, sí, se está variando y mire, me salen 8 decimales y el sensor no tiene, no me permite eso. ¿Por qué tengo 8 decimales en pantalla? Pues ese tipo de cosas. Bueno, creo que con eso hemos revisado todas las cosas que hay que configurar. Todavía no hemos configurado nada, pero ya hemos revisado todo lo que hay que configurar, todas estas que parecen, y ojo, ¿no? Nosotros no estamos diciéndole al controlador que si compare, así, hacer el proceso de las aproximaciones sucesivas, ¿no? De que si compare el 1 y si es 1 le dejen 1 y si no es en 0, eso no lo estamos tocando, eso ya lo hace el controlador. Nosotros estamos ajustando todo para que el momento que yo quiera implementarlo, la lectura sea la más sencilla y que el controlador tenga toda la información necesaria para que en los tiempos de adquisición puedan funcionar bien. Finalmente, creo que aquí estaba. No, no, me parece que esta no. Este también me permite trabajar, como vieron, creo que no sé si se mostró en algún lado. Bueno, pero puedo trabajar con interrupciones. De hecho, en pantalla pueden ver que ahí está estos dos bits de aquí, el PIE 1 y el PIR 1, para que se genere interrupciones. ¿Para qué utilizaría interrupciones para el convertidor analógico digital? Precisamente porque son 40 microsegundos en los que yo tal vez podría hacer alguna otra cosa, ¿no? Podría decir, voy a ver qué pasa por aquí voy a atender otra interrupción, voy a ver qué pasa en el timer, voy a ver si hay alguna información en los puertos. Podría ser que haya alguna otra cosa. En lugar de quedarme en mi programa esperando todo el tiempo a que me avise ya acabó la conversión, podría hacer que este proceso, que el momento que se acabe la conversión, se genere una interrupción. Entonces yo le digo, listo, ya se generó la interrupción, vuelvo a iniciar otra o me espero, quiero hacer la conversión todo el tiempo, es decir, cada 40 microsegundos quiero convertir, 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 o me doy cuenta yo que mi señal es una señal súper lenta y entonces digo, ¿para qué tenerle sufriendo al microcontrolador? Puede ser que cada segundo sea más que suficiente leer la información de la entrada. Puedo hacer todo. Entonces solo le activo un rato, me doy cuenta y digo, listo. Ya que pase aquí un segundo, medio segundo, 100 milisegundos y ahí vuelvo a hacer la conversión. Ahorita por lo que estamos simulando puede no ser visible que se necesite hacer algo así,
Pero si yo tuviera que implementar un circuito y ya dejarle con una fuente de alimentación, ahí voy a empezar a darme cuenta de que me acaba demasiado rápido la batería. ¿Por qué se acaba tan rápido la batería? Porque le pongo a hacer funciones todo el tiempo y no necesito que tenga esa frecuencia de operación o esa frecuencia de conversión de datos. Con que le convierta cada minuto ya el PIC no está trabajando ese tiempo y es más que suficiente y me ahorro la batería. Entonces ya llega ahí en las implementaciones, llega esta negociación de qué debe trabajar todo el tiempo, cada cuánto debo ejecutar alguna cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. La próxima semana ya configuraremos esto y lo probaremos en el simulador e iremos trabajando con algunos sensores o bueno, viendo cómo podríamos configurar con algunos sensores y ver qué sensores podemos utilizar para que puedan ver la información en el simulador. Eso sería todo por hoy, chicos. Ya nos vemos. Si no tienen Gracias, alguna Silvestre. Muchas Nos vemos. gracias. más